Señor, te damos gracias por todo lo que haces en nuestra vida, Señor. Gracias por lo que tú hiciste, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de nosotros que estamos ahorita aquí, Señor. A los que no pudieron venir también, Señor. Te pido, Señor, que uses al pastor, Señor. Que lo uses y hables. Y que nosotros escuchemos, Señor. Los que estamos hoy, que tenemos problemas, Señor. Dolor, Señor. Los que no te conocen, Señor. Que te escuchen, Señor. Y los que te conocen, Señor, que dejen todo a tus pies, Señor. En oración, Señor. Te pido por ese servicio, Señor. Que bendiga a cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos todo en tu nombre, Señor. Amén. Cadena rompió.
te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te doré, va contigo de mañana y de noche, de entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Amén, amén, Señor, te pido por cada uno de nosotros otra vez, Señor. Gracias por todo lo que haces en nuestra vida, Señor. Señor, moriste por nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor. Por los que no están aquí hoy, Señor. También pedimos por ellos, Señor. Señor, como dijo la hermana, Señor, que a veces tenemos problemas, Señor, y la primera persona que debemos de contactar o orar o hablar eres tú, Señor, y fallamos, Señor. Te pedimos, Señor, por todo, Señor, por el servicio, Señor. Te pedimos por todo esto en tu nombre, Señor. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Si se pueden dar el saludo de paz, por favor. No sé si ya estamos bien. Pues bienvenidos a cada uno de ustedes. Me voy a separar este micrófono porque lo vamos a usar por otro propósito. Y un gusto tenerlos aquí siempre. Ahora, este día tenemos algo especial para ustedes que queremos anunciar. Un ministerio que está en el servicio de inglés y quisiéramos hacerlo disponibles para ustedes. Y voy a pedirle a Larry and Debbie, will you please come up? Y la hermana Amalia para que nos traduzca. You can use this. And she'll be here. I'll translate for you. Yes. Okay. Well, good morning, family. Buenos días, familia. Yes. My name is Larry, and this is my wife, Debbie, and we're here to, Mi nombre es Larry y mi esposa es Debbie. yes, and we're here to tell you a little bit about a ministry at our church. It's called Love Life. Estamos aquí para platicarles acerca de nuestro ministerio. Se llama Ama la Vida. Yes. It's been around for almost 2 years, Tiene 2 años aproximadamente este ministerio. and what it is, it's a gospel-centered, pro-life ministry. Okay. Es un ministerio que habla acerca de la vida y es con un propósito de amar a la vida. Yes, and what we do actually is we go out to the Planned Parenthoods and we stand on the sidewalk and we pray. So, se trata de ir a los lugares de aborto y nos quedamos afuera a orar. And we reach out to the men and women going into that facility to offer them hope and help, try to encourage them to turn to Jesus for help instead of going into the Planned Parenthood. Okay. Nuestro propósito es tratar de alcanzar esas madres, esas familias que están buscando ese lugar para abortar, tratar de darles esa esperanza, esa palabra de vida. And that's really the short version of this ministry, And we wanted to let you guys be aware that we are in our community. Okay, so es brevemente explicándoles de qué se trata este ministerio. Estamos trabajando con la comunidad. We have, in San Bernardino County, there's 3 abortion clinics
in the county. One up here in Victorville and 2 down in San Bernardino, down the hill. En el condado de San Bernardino hay 3 centros de aborto. Hay uno aquí en Victorville y hay 2 en San Bernardino. And we have a Christian presence at all 3 locations. Y tenemos una presencia cristiano en cada local. Oh, this, am I taking too much? No, it's This ministry is not political. We're not protesting. We're not arguing with people. Este ministerio no se trata de la política, no se trata de alegar nada de eso. We're there for 2 purposes. The gospel, number 1, and number 2, stop the shedding of innocent blood. Tenemos 2 propósitos bajo este ministerio, que es uno el evangelio y el otro parar es la muerte de tantas vidas inocentes. I got to read a verse. It's Proverbs 31:8 and 9. What is it, Proverbs? Proverbs 31:8 and 9. Proverbios 31. 8. 8. Proverbios 31, 8 y 9. Let me get my Bible. Verses 8 and 9. Yes. Thank you, Pastor, for allowing us to. Okay, this verse says, "Open your mouth for the speechless in the cause of all who are appointed to die. Open your mouth, judge righteously, and plead the cause of the poor and the needy." Okay. So Proverbios 31, 8 y 9 dice así: abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvanecidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. And that's what we're out there doing on the sidewalk. We're opening our mouth for the innocent, the child, the baby. We're being a voice for the child to contend for their lives. Eso es lo que estamos haciendo, hablando a través de este bebé que no puede hablar. So I'm gonna. So what we would like you to, and we first we want to apologize for not coming to you guys sooner, because we've been busy, but we apologize for not coming out sooner, but we need your Christian presence at the sidewalk with us. We have people, and a lot of us don't speak Spanish, and they have Spanish, so we do have She Spanish. has to translate. Oh, I'm sorry. It's okay, you're good. So, primeramente quiero pedir disculpas por no haber venido anteriormente a hablar con ustedes, pero definitivamente ocupamos su ayuda en este ministerio, ocupamos gente de habla hispana que nos apoye en este ministerio. I'm sorry. So it would be a blessing to have you guys join us. So será de bendición si nos pueden acompañar. We can give you the short version right now, but if you need to contact us and stuff, we'll give Pastor Sam our information, and then you guys we'll get in contact and get you guys connected with us. Ok, so ahorita brevemente le estamos explicando de qué se trata el ministerio, pero si gustan más información, ella va a dejar información con el pastor y con nosotros para que tengan más detallada información. So when we're out on the sidewalk and someone chooses to choose life for their babies, we don't just say, okay, we'll see you later. We walk alongside of them, so we need people that are willing to do that. So, cuando estamos en esos eventos y nos encontramos a alguien que quiere abortar, necesitamos a alguien que hable español para poder explicarle y enseñarle ese amor de Dios y hablar con ellos. And we also have other resources, lots of different resources to tell people going into the abortion clinics that we have pro-life doctors that are not shedding the innocent blood of babies.
Contamos con muchos recursos que animan a las mamás que vean otras opciones de Provida y también compartimos esa información con las mamás. And we also have Restored Life. We have mentors. So if anybody's ever had an abortion, we know that God's forgiveness, if we repent, God forgives us, and we still carry that burden, and so but we have a Restored Life also that we offer. Contamos con un grupo de mentores que pueden hablar con esas mamás que posiblemente ya experimentaron un aborto, explicarles que Dios es Dios de misericordia y de gracia y hablarles acerca del amor de Dios. No. What? That's it. Basically, Restored Life is counseling Yes. after the fact. Okay. We still want to help you. You made a poor decision. God still wants to restore you. And that's what Restored Life is. It's counseling. So, ese grupo de consejería es restaurar esa vida que tal vez ya pasó por algo así, tratar de ayudar a esa persona a sobresalir ese evento y saber que hay esperanza y hay está Dios para ellas. So basically, we're trying to get the people that's going to the abortion clinic to come to church. The church is a house of refuge where we can help them with the love on them with the love of Christ and help them with whatever's overwhelming them and making them feel full of fear. Want me to translate that? Okay. So, nuestra misión es tratar de rescatar a esas mamás, invitarlos a la iglesia, que tengan ese refugio de venir a la iglesia y conocer la palabra del Señor. So if this sounds like it's tugging on your heart, you're like, I don't really know where I would like to fit, but I'm feeling it. We encourage you just to come out and observe, just come out and watch. We really need prayer. We call them prayer champions. That's the spine of the whole ministry. People out there praying, quietly praying. So we need that prayer. That's like did I say too much? That's like the airstrikes. The prayers of the saints are like the airstrikes. And then the ground troops, us on boots on the ground, we follow up, with reaching out and calling out. So it's so important to have that. We can feel the presence of the Lord with the prayers of the saints. So we want to encourage you to come out and observe and check it out and see what you think. Necesitamos su ayuda si el Señor le ha puesto en su corazón de tratar de involucrarse o ganar más información acerca de este ministerio. Él los invita a que ganen más información y simplemente vengan o con el simple hecho de estar orando por este ministerio, que ellos sienten ese poder de las oraciones de los santos y que ellos los llaman campeones de oración, porque así los ven ellos. All right, thank you for your time. I don't know if we went over or not. Thank you. Thank you. Yeah. Tenemos suficiente información. Creo que hasta en español me trajeron información. Nos trajeron. Hermanos, así es que hay algo más que podemos estar orando. A ver, es mi error. Lo pongo en mudo, ¿verdad? Que no se oye nada. Pero ahí está. El Señor abre puertas y eso es grande. Eso, en los tiempos que vivimos, este ministerio, salvar vidas inocentes. Y si el Señor pone en su corazón, como dijeron ellos, si tan solo quiere visitar los días que tienen los eventos y ore con ellos o puede orar acá, que se dé cuenta cómo está pasando, qué es lo que están haciendo. Y nunca sabe cómo el Señor lo puede usar. Sin más, hermanos, podría abrir su Biblia en 1 Juan capítulo 3. ¿Alguno de ustedes necesita una Biblia? Levante su mano para que alguien le pueda prestar una Biblia. 1 Juan capítulo 3. El título de nuestro mensaje o texto de esta mañana es Hijos de Dios. Vamos a ver de los versículos
1 al 10 y oramos una vez más. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecados en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Y que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Padre, una vez más en esta mañana a tus pies nos postramos. Damos gracias, Señor, por el privilegio de reunirnos aquí, en este lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Y siempre buscando tu guía, tu consejo, Señor, tu dirección. Que tú unjas nuestros labios o nuestros oídos, nuestros corazones, por medio de tu Espíritu Santo. Padre, que tú nos enseñes en esta porción de tu Escritura, Señor, que nos des claridad, no solo en nuestra mente, pero en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Padre, postramos todo ante ti, en el nombre de nuestro Salvador, tu Hijo, nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Hijos de Dios. Hace muchos años que, cuando mi madre vino por primera vez de México y de los Estados Unidos, hace algunas décadas de esto, pero mi hermano mayor y yo decidimos de llevarla a Disneylandia. Ustedes saben, la mayoría que venimos de otros países, incluyendo nosotros mismos, cuando llegamos queremos ir ahí. Ese lugar es uno de los primeros lugares que queremos ir. Yo recuerdo que mi madre estaba tan asombrada de lo que miraba. Y mi madre estaba ya en sus mediados 50 en ese tiempo. Y yo estaba en mis 20 por ahí, 20 y tantos. Y ella quería tomarse fotos con todo. Andaba como una niña asombrada, ¿verdad? Y es algo hermoso ver. Y cuando también en otra ocasión que me tocó llevar a mi hija, la más pequeña, quizás tenía unos 2 años por ahí, y estaba el desfile de las luces. Y ella estaba asombrada, ¿verdad? Por primera vez. Es como decir, era algo hermoso, algo maravilloso para ellos. Y también para nosotros cuando venimos a Cristo es algo maravilloso. Y triste que un niño a conforme crece y pierde ese asombro, esa maravilla de ver esas cosas por primera vez. Quizás algunos de nosotros
Conforme caminamos y crecemos en las cosas de Cristo, se nos olvidan muchas cosas. Aquel deseo, aquel asombro, aquella maravilla de ver lo que Dios estaba haciendo en nuestras vidas. Y aquí encontramos este pasaje, cuando el apóstol Juan, que había sido cristiano de mucho tiempo, es decir, en aquellos días cuando escribió él esta epístola, era uno de los que más había vivido como cristiano. Y sabe que, al parecer, por lo que veo aquí, él no perdió su sentido de maravilla, de asombro de las cosas de Dios. Y uno mismo puede sentir esto al leer estas palabras, cuando él dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Miren, observen cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Quizás a este tiempo habrían pasado algunos 60 años aproximadamente que él había estado con su Señor. Y ahora, como hijo, como siervo de Dios, y habla así a la gente de Dios. Dice: miren, mirad, dice ahí, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Oh, es algo hermoso. Cuando Dios viene a nuestras vidas, somos nacidos de Dios. Y ahora Él amplía nuestra maravilla de saber que Él es nuestro Dios, que tenemos una relación con Él. Y lo hace más abierto. Amados de Dios, esto nos debería de causar también este sentido de asombro, de maravilla. Pero vamos a ver quiénes somos, hijos de Dios, como dice. Primeramente, permítame decirle que usted es el recipiente del amor de Dios al recibir a su Hijo. El apóstol Juan estaba tan lleno de asombro que él mismo reflexionaba acerca de este amor de Dios. Mirad qué clase de amor. ¿Sabe que todo esto inspirado, escrito e inspirado por el Espíritu Santo? Y les decía que conocía al Señor Jesús aproximadamente más de 60 años a este tiempo. Pero me da la idea de que el asombro de él continuaba. Dice: qué grande, qué maravilloso y qué glorioso es el amor de Dios. ¿Sabe que este tipo de amor es sobrenatural? Juan lo entendía perfectamente. No hay amor en la tierra como el amor de Dios. No hay otro. No hay otro. Yo creo que para muchos de nosotros el amor de una madre es un amor muy grande para la mayoría de nosotros, ¿verdad? Para muchos el amor a su nación, a su patria, el amor a su familia, el amor a otra persona, pero este es un amor sobrenatural, sobrepasa todos los tipos de amores. Y Juan dice: mirad qué amor tiene Dios para con nosotros, para que seamos llamados hijos de Dios. ¡Wow! ¡Qué privilegio!, ¿no? Observen esto, qué privilegiados somos. Saben que este amor se nos ha dado, se nos ha otorgado libremente. Ha derramado gratuitamente su amor. Dios ha derramado su amor gratuitamente para con nosotros. No nos ha costado un 5. Es su gracia y su misericordia. Ese es el amor de Dios. Es como decir: ha sido
derramado de una manera rica, abundantemente. Miren esto, dice Juan. Y sabe que este amor es permanente. Es algo que usted puede poseer de una manera permanente. El amor de Dios que le ha dado a usted. Ese es el amor que Juan había expresado ya en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, donde dice: de tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo, más adelante nos dice en Romanos 5:8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínense eso. Somos miembros de la familia de Dios al creer en Cristo Jesús. ¡Qué privilegio! La mayoría de nosotros diríamos: te amaré hasta que tú no te arregles, hasta que tú no te endereces. Si tú dejas de hacer esto o lo otro, entonces yo te voy a amar. Pero dice ahí: Dios muestra su amor para con nosotros, y siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es usted, ese soy yo, ese es cada uno de nosotros. Desde antes que naciera, Cristo ya había muerto por mí. Y observe también que Él dice que para que seamos llamados hijos de Dios, o niños, como es traducido, es decir, nacidos de Dios. Es así como nos convertimos en hijos de Dios al nacer espiritualmente. Mucha gente dice: ¿cómo puedo no hacer esto? Oh, el nacimiento espiritual se empieza al creer en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Pero es más que solo un pensamiento. Es cuando aquella persona ha aceptado su palabra y lo recibe en su corazón. Y empieza ese nuevo nacimiento, no importa la edad que usted tenga. Ahí empieza. Y sabe que de ahí en adelante usted tiene ese privilegio de ser llamado un hijo o una hija de Dios. Somos llamados hijos de Dios. Cuando alguien le dice algo: ¿y tú qué? Oh, yo soy un hijo de Dios. ¿Pero por qué? ¿Quién te crees tú? Porque Él me ha perdonado. Porque Él ha venido a este mundo para pagar por mis pecados. Y ahora lo reconozco como mi Señor y mi Salvador. No solo somos usted llamado hijo o hija de Dios, pero usted es un hijo o una hija de Dios cuando ha aceptado a Jesucristo. ¿Alguna vez quizás usted se ha preguntado por qué este mundo es tan hostil para con los cristianos? ¿Sabe por qué? Porque el mundo lo ha rechazado a Él, primeramente. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. El mundo no nos reconoce porque no conocen de Él. Es obvio, ¿verdad? Pero otra cosa más que me gustaría agregar es esto, que somos partícipes de la gloria de Dios. Juan nos dice que consideremos la espera del Hijo de Dios. Se recuerda que terminamos el capítulo 2, en el versículo 28, que esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que cuando Él regrese, cuando Él aparezca,
Cuando Él se manifieste, cuando Él se muestre a sí mismo por segunda vez. Primero, usted sabe que Él vino la primera vez para tomar cuenta del pecado, es decir, encargarse de eso y arreglar el pecado. La segunda vez viene por sus hijos. Un día vendrá de nuevo. Veremos su presencia cuando Él llegue. Juan nos ordena aquí, o nos insta a permanecer en Él. ¿En quién? En Jesús. Para que nosotros tengamos esa confianza y cuando Él regrese, no nos avergoncemos de Él. Y luego, en los versículos 2 y 3, nos habla de otros aspectos diferentes de nuestra relación con el Señor. Primero, nos dice ahí en el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es. Wow. Usted no tiene que esperar para convertirse en un hijo o una hija de Dios. No tiene que esperar para el futuro. Usted puede ser un hijo o una hija de Dios ahora mismo. Pero nos dice también que aún no somos como vamos a ser. Ahí se habla del futuro. Hasta que Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Dice Juan que porque nos veremos tal como Él se ve. Sabe que a este tiempo solo podemos agarrar pequeñas o entender pequeñas partes de cómo será eso. No nos daremos cuenta hasta cuando Él venga y seamos transformados en ese aspecto espiritual. Seremos como Él, espiritualmente hablando. No más carne, no más sangre, no más huesos, no más dolor, no más sufrimientos. Alguien dijo que el privilegio de la afiliación a la familia de Dios es para ahora, es nuestro ahora. Pero aún aquella revelación completa está por venir cuando Él regrese, cuando Él venga por segunda vez. Y uno pregunta entonces, ¿por qué será que algunas personas continúan viviendo vidas inmorales? La respuesta está en el versículo 3. Y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En otras palabras, no hay esperanza dentro de ellos. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Es Jesús el que lo purifica. Se está hablando aquí, obviamente se refiere de una limpieza espiritual y moral. Y cuando una persona es verdaderamente hijo o hija de Dios, este pecado debe de ser removido de nuestras vidas. Observe la frase ahí, así como Jesús es puro. Bueno, obviamente que Él es inmaculado, sin culpa, libre de mancha del pecado. Leí algo de el doctor James Dobson. Platican que él tuvo una conversación con el evangelista Billy Graham cuando él vivía.
Y hablaron sobre la lucha que el doctor Grant tenía con la enfermedad de Parkinson. Tenía él. Y el doctor Dobson le preguntó a aquel evangelista, dice, ¿es tu fe la que te mantiene firme en esta etapa de tu vida? No, él vivió hasta la edad de 99 años. Y le preguntó una vez más, ¿todavía tú crees en lo que hacías cuando eras joven? Y el evangelista respondió, oh mi amigo, apenas puedo esperar de ver a mi Señor. Estaba ansioso de ver a su Señor. Pablo dice que nuestra ciudadanía está en el cielo. Todo creyente sabe que usted y yo tenemos algo que el mundo no nos dio. Y el mundo tampoco no lo puede quitar. Esto es del cielo. Así como Cristo aparecerá y Él cambiará este cuerpo vil y nos hará a su gloriosa semejanza. Estos versículos nos dan toda la herencia de los hijos de Dios. Maravillosas posiciones de un hijo de Dios. Versículo 4 dice que a todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí quizás este pasaje nos muestra un significado simple de la transgresión de la ley. Leí que la palabra aquí, la traducción que nosotros tenemos, la transgresión de la ley, hay una sola palabra en griego. Simplemente significa sin ley. Una persona que no tiene ley, obviamente que es la ley que Dios estableció en el Antiguo Testamento. Juan se dirigía en aquellos tiempos a aquellas personas que estaban bajo ese pacto de gracia, donde ellos pensaban que el creyente está libre de la responsabilidad de guardar las leyes y mandamientos de Dios. En otras palabras, estoy bajo el pacto de gracia. Hay algunos que piensan así. Y que pensaban y seguirán pensando, tenemos hoy en nuestros días que, no importa lo que haga. Estoy bajo el pacto de la gracia, pero no es así. Y Juan en este versículo quizás se dirigía a estos que creen de esa manera, no importa lo que hagas. En Mateo capítulo 5, de los versículos 17 al 20, el Señor habla que Él no vino a abrogar la ley. Él no vino a anular la ley, sino a cumplirla. Y el apóstol Pablo nos habla en Gálatas 3:24 que la ley nos muestra la necesidad de un Salvador. También Santiago nos dice que quebrantar cualquiera de los mandamientos de Dios nos hace pecadores culpables y condenados que necesitamos un Salvador. Lo encuentra usted en Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11. Y aquí en 1 de Juan
3:6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Cuando uno lee estos versículos al principio, anteriormente decía, el que dice que no peca es un mentiroso. Y ahí nos incluye todos. Pero aquí en el versículo 10, también nos manifiesta quiénes son los hijos de Dios y cuáles son los hijos del diablo. El que no hace justicia no es de Dios, ni el que no ama a su hermano. Así es que me voy a regresar, voy a adelantarme un poquito y regresarme, si me permiten. Aquí el pecado revela de quién es usted o yo hijo, o de quién es hijo realmente una persona. Miren, si bien una persona no se salva por guardar la ley, no es salva por guardar la ley, de acuerdo a Gálatas 2:16. Y permítame decirle que todos los creyentes pecarán después de ser salvos. Lo voy a explicar. Una persona que habitualmente, de hábito y deliberadamente quebranta los mandamientos de Dios, revela claramente de quiénes son hijos en realidad. Aquí no está hablando de que tienen que ser perfectos. Pero cuando usted viene a Cristo, usted quiere agradarlo a Él. Usted quiere dejar y le pide a Dios para que le ayude a quitar esas cosas en su vida. Y lucha y batalla y habrá quizás victorias ya en su vida. Pero se nota el cambio. Ya no está viviendo deliberadamente sin ningún alto, sin ninguna manera de estar viviendo libremente en el pecado. Ese es un hijo del diablo. Ahí se revela en realidad quiénes son hijos de Dios. Miren, permítanme, ya que hablé de mantener la ley, no salva. La obediencia no produce ni retiene la salvación. Pero la obediencia a los mandamientos de Dios revela su salvación. ¿Tiene sentido? Hacemos las cosas que hacemos en obediencia a Dios. Eso no es lo que nos salva. Lo que nos salva es nuestra fe en Dios. No son las obras, pero son las obras que se manifiestan por la fe que ya hay en nosotros, para la gloria de Dios. Y cuando una persona está quebrantando las leyes continuamente, revela que la ausencia de Cristo en su vida. Les decía que iba a estar atrás y adelante. Y en el versículo 5 dice, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Él vino para quitar la pena del pecado. Es decir, se refiere aquí a una posición espiritual en Cristo. Él vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido, de acuerdo a Lucas capítulo 19, versículo 10. Un creyente es declarado justo a los ojos de Dios a través de su fe en Jesucristo. Eso es lo que hace justo. En otras palabras, justo quiere decir estar bien.
¿Qué es lo que me hace justo a mí delante de Dios? No en mis fuerzas, no en las cosas que yo hago, no porque predico o no porque hago ciertas cosas, me hace bien a los ojos de Dios. Es mi fe en Jesucristo que me da ese privilegio de ser llamado hijo de Dios. ¿Me lo merezco? No. ¿No le asombra eso? Que Dios diga, tú eres mi hijo ahora, mi hija. Yo diga, ¿por qué? Si yo no tengo nada. Es maravilloso. Es el regalo de Dios. Eso es algo asombroso, que Él quiera esa relación conmigo. Mirad, dice el apóstol Juan, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados ahora hijos de Dios. Ese es amor. El Señor Jesucristo, Él es digno de ser nuestro Salvador. Él es el sustituto por nuestro pecado. ¿Sabe que el Señor no vino solo para revelar una manera piadosa de vivir? Pero sino que Él vino, Él se manifestó para ser nuestro Salvador. Su vida sin pecado lo hizo digno de ser nuestro Salvador. Él es digno de ser llamado el Hijo de Dios. Sin pecado, por mi pecado. Eso es asombroso. Juan dice en el versículo 8 que el que practica el pecado es del diablo. Y dice que el diablo peca desde el principio. Pero el Señor Jesús vino para eso, para deshacer las obras del diablo. Jesús puede desatar esas obras de la carne y de Satanás en el creyente, el que ha nacido de nuevo. ¿Sabe que Jesús mantiene eternamente salvo al creyente que ha vuelto a nacer? Es de la simiente de Dios ahora. Permanece o mora continuamente con el creyente. Dios permanece con uno. Y Él dice que no puede pecar. Es decir, Él no puede pecar sin sentir una convicción. Él no debe de pecar continuamente, sin ninguna convicción. Porque claramente en el primer capítulo de esta primera de Juan, Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos. Se refiere a una vida continua en pecado. A eso que se refiere aquí. Entonces, evidentemente, que no es hijo o hija de Dios. Esa es una prueba que podemos hacernos. Y cuando un pecador recibe a Jesús como su Salvador, se salva eternamente. Usted nos oye hablar a los pecadores y hacemos una invitación a recibir a Cristo. Y tenemos algunas palabras como cómo decirles, cómo guiarlos ante el Señor. Pero no hay una varita mágica para nosotros. No hay una recitación, por decirlo así, para ser salvo. Es de corazón a corazón. Es este negocio entre Dios y usted. Esto es cuando una persona se arrepiente de sus pecados y su corazón pide a Dios por perdón y misericordia. Esto es entre usted y yo. Yo no puedo interferir en esto. Yo no conozco su corazón.
Dios conoce su corazón. Y Él sabe cuando usted y yo respondemos a ese llamado. Y usted sabe también por su manera de vivir, por sus opciones. No quiero diciendo que va a ser perfecto, pero se nota. Si la gente pudiera decir, hay algo en usted, ¿qué tiene usted que es diferente? Ah, ya sé, usted es uno de esos, ¿verdad? Sí, soy uno de esos. Es siervo de Dios. Gloria a Dios cuando alguien puede notar eso en nosotros, ¿verdad? Porque sería más fácil nadar conforme a la corriente nos lleva que ir en contra de la corriente. Esto que estos hermanos están haciendo, que nos habló el hermano Larry y su esposa de, no es muy popular. Un gran porcentaje, le aseguro, que está en contra de esto. Y lo llamarán extraños, lo llamarán muchas cosas. Pero él, como él explicó, no solo vamos para abrir la boca a las cosas de Dios. No forzamos a nadie, no protestamos. Si una persona quiere escuchar, una persona quiere orar, y se nota. Qué gran bendición sería eso, ¿verdad? Salvar una vida. Me gustó lo que usó en los versículos de Proverbios 31, ¿verdad? Vamos a ser los que hablan por aquellos que no pueden hablar. Y no forzamos a nadie, sino oramos por ahí. La oración, el poder de la oración es tremendo. Aquí en el versículo 6 de nuestro estudio dice que todo aquel que pertenece a Él no peca, y todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Es lógico, cuando una persona se salva, no va a continuar cometiendo esos pecados. Quizás sí batallará, quizás sí fallará en ocasiones, pero no de una manera deliberada, no sin tener ninguna convicción, libremente. Es decir, a la persona que peca habitualmente como un hábito. No le es nada para él hacer o para ella hacer esos pecados. No significa nada. Entonces, no es. Aquí nos declara claramente que los que pecan de esta manera no son sanos. No deben de ser engañados. Nadie debe de engañarse pensando que una persona que es salva va a estar pecando habitualmente. Es decir, es un hábito para él, para ella. Yo pienso que Juan está diciendo aquí que ningún creyente será perfecto. Y aquí también está retando a aquellos que hablan de la perfección. A no ser que seas perfecto, no estás bien con Dios. Que nadie puede ser eso. Pero también tiene mucho cuidado de decir claramente, declara que una persona salva será una persona diferente, cambiada ahora. Eso es lo que nos está diciendo. Cualquier cosa buena que sale de una persona salva es por causa de Jesucristo dentro de esta persona. Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no comete pecado, porque su simiente permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así es que cuando una persona viene a Cristo, se salva y es santificado instantáneamente y eternamente en el momento de su conversión. El pecador no salvo se manifiesta por su respuesta al pecado y al Salvador. No quiero nada con Dios.
no quiero nada, no me hables de eso. Quizás eso sería bueno para ti. Y ya está rechazando a Dios. Quizás alguno de nosotros pensamos en el pasado, o quizás alguno estará pensando, lo que quieren hacer es que me van a poner un montón de reglas que puedo hacer y no puedo hacer. Así son esos religiosos, piensan. No quiero nada. Cuando no sabe el privilegio de ser un hijo, una hija de Dios. Que lo ame de esa manera, que le muestre estas joyas preciosas, que le haga entender, que le haga crecer y que le haga sentirse seguro que usted tiene la vida eterna ahora, no mañana, no tal vez si vive una vida buena, no, hoy, dice Juan. Así es que esta persona no conoce al Salvador, una persona que continúa viviendo así. Además, ahí Juan dice en el versículo 8 que esa persona es el diablo, porque él es un pecador en un principio. Así es que un hombre así, una mujer así, muestra en realidad quién es su padre. Usted sabe que Satanás es el causante de todo pecado. Y es por eso que necesitamos un Salvador. Porque somos pecadores. Él posee una naturaleza totalmente depravada. Desde el primer pecado de Satanás hasta el tiempo presente, él es un pecador habitual e incesante, no para. Pero es por esto que apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás. ¿Sabe usted que el poder de Jesucristo es mayor que el poder de Satanás? Esto es una muy buena noticia para todos nosotros. El que vive en mí es más grande que el que vive en el mundo. Soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Y el poder de Él es superior a todo. Eso es un privilegio de ser hijo o hija de Dios. Versículo 10, y en esto se manifiesta los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no hace la justicia no es de Dios, ni el que no ama a su hermano. Permítame decirle que Satanás tiene sus demonios, así como Dios tiene sus ángeles. Dios tiene hijos, Satanás tiene hijos. Satanás tiene una doctrina y Dios tiene su doctrina. No nos engañemos, dice el apóstol Juan. Si no hay fruto en nosotros, si no hay fruto en una persona, no hay un Salvador en una persona. Es fuerte, Pero no lo hace con el deseo de condenarnos, sino hacernos ver la gran necesidad que tenemos de Dios. En estos cuantos versículos hemos visto claramente esa necesidad. Necesitamos la provisión y el resultado de la salvación. Él es Jesucristo el que provee la salvación. El resultado con Él es salvación. Amado de Dios, si usted es un creyente en Él, nunca debe de olvidar esto.
salvación instantánea. Su salvación también es progresiva. Su salvación también es futurista. Es decir, cuando venga nuestro Salvador seremos cambiados. Pero hoy mismo usted puede ser salvo. Un creyente puede decir con esa confianza: he sido salvo, soy salvo y seré salvo. ¿Se acuerdan aquel hombre que en los tiempos de la esclavitud que llevaban sus embarcaciones esclavos en sus barcos? Un día él dijo esto. Cuando él se arrepintió, él dijo esto: no soy lo que debería de ser. No soy lo que algún día seré. Pero por la gracia de Dios, no soy lo que una vez fui. Podemos decir esto, ¿verdad? Hemos sido limpiados en la sangre preciosa de Jesucristo. Hemos sido llamados de la oscuridad, de las tinieblas. El hombre en una ocasión también contó cómo era el vivir en el Polo Norte. Dijo él: 3 meses de oscuridad. Nunca ves el sol. Me dolía, tenía hambre de ver un amanecer. Dice entonces, en una mañana en febrero, subió a lo alto de aquellos montes y se sentó en silencio, mirando hacia el este. El cielo parecía una sábana gris y luego se convirtió en un azul pálido que se profundizó. Y hubo una ráfaga silenciosa de color cuando el sol se levantó. Aquel hombre parpadeaba con lágrimas congeladas en las mejillas. ¿Sabe que hay tanta gente que tienen hambre y no saben de qué? Tienen dolor. Hay hambre por un amanecer, por una aurora. Tienen hambre por la resurrección de Jesucristo y no lo saben. Que ellos pueden ser también hijos de Dios. Tan solo si creyeran en su corazón que el Hijo de Dios vino para salvar no justos, sino pecadores, como cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Una persona tiene que creer primero. Al oír la palabra de Dios, cuando usted lee, cuando alguien usted escucha, cuando alguien le dice, y en el corazón Dios está trabajando. ¿Sabe que no es coincidencia de nada? Es Dios el que está orquestando todo, moviendo todo. Y le está hablando y usted dice, pero no, es su palabra. Y eso es lo que cuenta. Por eso el negocio, el asunto está aquí entre usted y él. De tal manera lo ha amado que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, yo le cambié un poquito ahí, no se pierda, mas tenga vida eterna. Mirad, miren cuán amor ha tenido Dios por usted, para que lo llame ahora hijo o hija de Dios. Padre, gracias te damos en esta mañana por este privilegio de servirte, Señor, de poder escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, por estas
cuantos versículos que hemos leído, Padre. Mi oración es para que tú toques nuestros corazones y nos ayudes a continuar con aquella confianza de saber que hemos sido salvos, que somos salvos ahora y seremos salvos en Cristo Jesús. Padre, gracias por usar a de tu siervo Juan tantos años atrás, Señor, y por medio de tu Espíritu Santo, que Él nos dejara estas palabras, Señor, de ánimo, Señor, de convicción, de seguridad, Señor. Padre, mi oración es para que tu pueblo, Señor, tu gente, tome a pecho tus palabras, Señor, tus promesas, que tú des convicción a nuestros corazones y nos acerques a ti. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pone de pie para este último canto.